podríamos haber seguido conversando con él, de no ser porque tenemos también un extraordinario invitado esperándonos y que va a aparecer en este momento. Estamos hablando del educador, del consultor en educación, un sabio, de repente no le gusta que lo llame así, pero es un sabio, uno de nuestros sabios peruanos, nada menos que León Trachtenberg, quien la semana pasada giró una columna bastante dislocadora, ¿no? Habló de complacientes resignados, potenciales migrantes, agentes de cambio, y nos proponía en cuál de estas categorías nos ponemos como ciudadanos. ¿Cómo está, señor Trachtenberg? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en réplica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Adelante, Resistiendo, Anuska. resistiendo, que no es poco. Ah, es una buena forma de contestar. Efectivamente, estamos en la transición hacia ninguna parte y tenemos que sobrevivirla, ¿no? Claro, hace poco leí una respuesta también como resistiendo. ¿Y cómo estás? Como puedo, ¿no? Como puedo. Dentro Que de es lo la que... normal, la normalidad, digamos. Exacto, exacto. Y esa la normalidad es la que usted ha escrito en su columna, ¿no? De alguna manera propuso el método científico computarizado, digamos, mezclar todas las variables y se mezclan todas las variables que hay en este momento en el país, el futuro que nos espera acarrearía una explosión social tremenda. Háblenos de esa indeseada explosión social que se podría venir, don León. Bueno, a pesar de que las ciencias sociales no son ciencias exactas, pero si tú sumas uno más uno más uno, te da cerca de tres, ¿no es cierto? En este caso hay que sumar uno más uno más uno más uno hasta el 30 o 40 para ver cómo este patrón está repitiéndose país tras país, no solo en toda América Latina, en África, inclusive en países europeos donde la desesperación de la población con respecto a sus políticos está orientándose a irse, por un lado, hacia nuevos liderazgos, aunque sean desconocidos, salvadores, digamos, mesiánicos, y por otro lado a los extremos. Y la gran tragedia de la democracia es cuando domina los extremos, porque los extremos se descalifican mutuamente. En cambio, cuando hay una mayor cantidad de gente en el centro, siempre puedes encontrar cosas en común en distintos tonos y matices, pero hablando un lenguaje parecido. Y entonces cuando se diluye el centro, porque prevalecen los extremos, lo único que haces es ver quién gana, si el extremo derecho o el izquierdo, y cada uno luego impone autoritariamente su propia visión, que incluye descalificar a los otros, eliminar a los otros, como en cualquier sistema fascista, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es lo que está ocurriendo en una gran cantidad de países donde la población está sumamente insatisfecha, frustrada y no está viendo en los políticos, los conductores, que les hagan ver luz al final del túnel. Y por eso es que yo pienso que en el Perú, simplemente sumando uno más uno, mirando todo lo que pasa en países de similares condiciones, va a ocurrir lo mismo aquí en el Perú. ¿Pero qué le llama? Sí, y lo que usted ha escrito, claro, no es monopolio del Perú, pero estamos viendo el Congreso, el Ejecutivo, como las máscaras más visibles de esta polarización, ¿no? O estás con uno o estás con el otro. Si criticas a los dos, te atacan los dos con una furia inusitada. Pero ¿a qué explosión social se refería? Porque eso suena fuerte, ¿no? Y bueno, si suena Bueno, fuerte, nos hacemos cargo. el caos, el desgobierno, la gente que se apuesta por sálvese quien pueda, regresar a la conquista del oeste, donde unos con pistolas atacan a otros que también tienen pistolas. Es decir, estamos a puertas de una situación de violencia bastante generalizada, porque la gente que cree en el orden, que cree en la seguridad ciudadana, que cree en la disciplina, está sintiendo cada vez más que esos son
anhelos casi irrealizables. Por eso es que yo planteaba de que sería importante hacer una alianza entre todos los que quieren la paz, la decencia, el orden, una vida mucho más pensada en el bien común, para que de alguna manera se conforme un liderazgo que le genere una alternativa al que parece ser un inexorable camino hacia la radicalización violenta, que dicho sea de paso, algunos han enunciado en algún momento, y me refiero no solamente al Movadef y a algunos radicales, sino también gente común que en algún momento, con cierto rango político, aspiraban a un golpe de Estado o algo, alguien que ponga orden, y esas cosas se imponen a la fuerza, esas cosas no se imponen por la vía democrática. Por eso es que a mí me da miedo en el sentido de un ciudadano democrático, que el sueño democrático se vea interrumpido por esta falta de visión del gobierno, del ejecutivo, del legislativo, inclusive del poder judicial, que tiene, digamos, un rol importante en la insatisfacción ciudadana también. Y bueno, a estas alturas de mi vida, yo digo, he visto tanto, pero a su vez he lamentado tanto que realmente el camino al cambio, que es fundamentalmente la educación, se desprecie de tal manera, ¿no es cierto? Si tú, por ejemplo, nosotros esta semana podríamos estar inmersos en la Tercera Guerra Mundial, porque entre las amenazas de Putin a la OTAN y las amenazas de China a Estados Unidos por la visita de Nancy Pelosi, y todos ellos con una agresiva actitud de confrontación, cualquiera de ellos se les va de la mano y estalla una guerra mundial. Yo te pregunto, ¿en qué colegios, en qué universidades se está discutiendo cómo es que lo que está pasando en el mundo nos puede afectar mañana, pasado? ¿Qué hacemos? ¿Qué haría el Perú en ese contexto? ¿Qué haría cada ciudadano si tuviera que enfrentar un mundo de estas características que sin duda alguna, al que no le golpee una bomba atómica, le va a golpear la hiperinflación, la escasez de alimentos, la contaminación ambiental y demás? Y eso puede ocurrir esta semana. O sea, no estamos hablando de nuestros nietos. Y por otro lado, te das cuenta que los adultos de hoy que dirigen el Perú han estado en la escuela hace 20, 30, 40 años, y ellos podrían en este momento ir a la escuela y recibir exactamente las mismas clases que recibieron ellos cuando eran niños, o inclusive sus abuelos, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta cómo una educación que produce la generación de adultos que conforman la sociedad peruana de hoy va a producir algo distinto si es que no se modifica sustancialmente. Si van a hacer más de lo mismo, como están haciendo, lo que va a ocurrir es que se va a perpetuar el tipo de adulto que se gesta en ese sistema educativo. Y bueno, da mucha pena, da mucho dolor que teniendo tantas oportunidades de hacer las cosas bien, haya este intento conservador de dejar que estén mal. Así es, eso tiene que ver con la educación sexual integral, por ejemplo, que usted ha tocado también en sus columnas, ¿no? Y que no hay confianza ni siquiera en la comunidad científica, pero también me ha hecho muchísimo ruido el hecho de que no se traten estos temas de alcance internacional, mejor dicho, internacionales de alcance nacional, porque nosotros estamos librando nuestra propia guerra mundial a la interna y creemos que eso es lo más importante de la vida, ¿no? Y eso es un problema. Y también porque siempre es, yo creo, perdón que me meta, es el sálvese quien pueda también. Como estoy lejos, geográficamente no me atañe. No, sí, te atañe mucho más allá de que suba la gasolina o que suba el maíz y que suba el pan y el pollo, ¿no? Y hay un cierto cinismo, por ejemplo, con respecto a la
corrupción, que de alguna manera dejó de ser un tema ético y ahora es básicamente como un impuesto que tienes que pagar cuando tienes que hacer un trámite, ¿no es cierto? Cuando quieres conseguir una obra, antiguamente la llamábamos corrupción, pero para quienes toman decisiones a nivel de gobierno, es simplemente digamos, es parte de su sueldo, es parte de la comisión por hacer su trabajo. O sea, se ha normalizado a tal punto la corrupción que casi no se puede hacer nada sin eso. Y por otro lado, quienes podrían hacer algo al respecto, no son suficientemente voluntariosos, agresivos, presentes para dar la pelea. Y no estoy hablando solamente del Poder Judicial y de la Fiscalía, sino que estoy hablando también de los políticos que se supone que nos representan y que podrían hacer mucho si realmente creyeran, si tuvieran amor a la patria, si todo eso que le piden a través de la Comisión de Educación que hagan los colegios, lo hicieran ellos, ¿no es cierto? Y entonces la Comisión de Educación que no sea un refugio de voluntades a ser tercerizadas, ¿no es cierto? O sea, que otro se ocupe, en lugar de que se ocupen ellos, pues ellos están ahí. Y otra cosa que lamento mucho es que habiendo tantos maestros hoy en día en el ejecutivo y el legislativo, en lugar de que estén en la primera línea de promover una educación, digamos, que reformula todos nuestros males, más bien hay un intento muy conservador de refugiarse en el pasado, de retroceder, de regresar a cosas que ya están evidentemente superadas y desconocer una serie de avances en la convivencia social, pacífica, sana, moderna, que tiene que ver con lo que tú decías también, ¿no? La diversidad en la temática sexual, pero no solamente el respeto a la diversidad, sino la comprensión de que eso tiene que ser trabajado en el colegio. Si los alumnos sienten que no pueden hablar en el colegio de lo que es importante, de lo que les afecta, entonces van a descalificar cualquier cosa importante a tratarse en el colegio porque van a sentir que no es el espacio ni para la escucha, ni para la comprensión, ni para la orientación. Y entonces yo creo que ahí se están equivocando los legisladores, planteando, digamos, lo que les parece que les da más seguridad, ¿no? Desde el punto de vista de cuidado de la familia, porque están haciendo todo lo contrario. Los chicos se informan respecto a la sexualidad no con los padres, se informan primero por internet, segundo por los amigos, tercero por los allegados que son conocidos como más mandados, y en cuarto lugar, eventualmente con los padres. Y en el caso de los padres, aunque tengan una excelente relación padres con hijos, hay cosas que los hijos no le preguntan ni nunca les van a preguntar a sus padres, porque hay una especie de filtro natural en la relación padres-hijos que por horizontal que fuera, pone límites a lo que un padre le cuenta a sus hijos y lo que los hijos le preguntan a sus padres. Y entonces tiene que haber un espacio de refugio, de cuidado, de nutrición, digamos, eficaz a las necesidades de desarrollo de los chicos, y ese es el espacio escolar. Y eso es lo que se les está negando. Inclusive se les está negando a los colegios el derecho a escoger el material educativo, que es una prerrogativa profesional. Es decir, ¿para qué estudian los educadores si no es para tomar decisiones respecto, por ejemplo, a qué material es adecuado, qué texto es adecuado para trabajar ciertos temas con los alumnos? Ahora resulta que los padres pueden censurar y pueden descalificar no solamente los textos materiales, pueden tachar profesores porque hablan de cosas que consideran que no deberían, y encima se arma un despelote en la asociación de padres, porque basta con que haya padres a favor y padres en contra,
para que ya no se sepa a quién se le hace caso, ¿no es cierto? Inclusive en los colegios de la clase alta, ¿no? Que supuestamente son las personas que más acceso tienen a la información. Acaba de ocurrir un problemón en el Colegio San Silvestre, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la educación sexual integral, ¿no? Entonces, el tema de la religión, ¿usted cree que tiene que ver directamente con este problema? Yo creo que la educación pública debiera ser laica, debiera ser una educación en la que no haya ninguna presencia de aquellas cosas que corresponden a las convicciones más personales respecto a la fe, porque tú no puedes plantear una predilección por una u otra forma de entender el mundo o de creer o no en Dios o en los rituales o lo que fuera. Y en los colegios privados, y que me parece importante que haya una definición clara de quienes han creado esos colegios, para que todo aquel padre de familia que acude a un colegio sepa cuáles son los parámetros, inclusive en el tema religioso, que están vigentes en ese colegio, de tal manera que haya una adhesión a sabiendas de a qué cosas se están adhiriendo. Ojalá algún día la educación pública tuviera también diversidad de ofertas para que grupos de padres pudieran eventualmente tener espacios para también desarrollar sus propias preferencias, pero en tanto eso sea casi imposible, creo que la educación pública tiene que ser totalmente laica. ¿Por qué, profesor? Bueno, aparte de educador y otras muchas más cosas, es profesor. ¿Por qué personas como usted, que están a la vanguardia en educación, que tienen trayectoria, que ven el mundo redondo, no cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué no están trabajando para la educación pública, para mejorar la educación pública, más allá de exhortar, de quejarse? ¿Por qué no trabajan donde hay miles y millones de niños que son los hijos de esa escuela y van a ser los hijos de la escuela pública? ¿Por qué no están trabajando ustedes ahí? Claro, ¿Por qué lo no que les pasa es dejan? que cada uno tiene que identificar en qué espacio se siente eficiente y en qué espacio no. Yo, por ejemplo, me siento eficiente en el espacio de la comunicación social, las redes, como columnista, como analista, que oriento la suma de las gentes que siguen mis distintas redes, llega a más de 100.000 personas. Entonces, cada que yo escribo algo es porque quiero aportarle al país, a la comunidad, un punto de vista que eventualmente pueda sintonizar con otros tantos y de esta manera crear una masa crítica de gente que quiere luchar por el cambio. Y por otro lado, porque el Ministerio de Educación es un ministerio que no escucha, es un ministerio que eventualmente te invitan a reuniones y todo lo demás y después hacen todo lo que quieren sin tomar en cuenta nada de lo que han aportado los que han ido a colaborar. Y entonces llega un momento en que tú dices, bueno, ¿para qué voy a perder el tiempo yendo a reuniones donde lo único que quieren es usar mi nombre para decir que me han consultado, cuando lo que están produciendo puede ser totalmente opuesto a lo que yo puedo haber planteado como propuesta, ¿no es cierto? Entonces yo siempre me he mantenido distante y cuando los ministros han querido pedir mi opinión, hemos tenido entrevistas y demás, pero de ahí a meterme a la administración ministerial de alguna manera, es una cosa que yo siento que sería absolutamente una pérdida de tiempo. Fíjate cómo hasta hoy, cuando uno analiza a los ministros y viceministros y quehaceres del Ministerio de Educación de los últimos 40 años, vas a ver que más o menos hacen todos más o menos lo mismo. Cambian el nombre, algunas cosas cosméticas, ¿no es cierto? Cada uno quiere ver aparecer su nombre y su foto en algún libro, en algún cuadro, pero en el fondo lo que están haciendo los alumnos hoy es casi lo mismo que hacían hace 40 años. Entonces, ¿dónde está
la huella que están dejando. Y no dejan huella porque no escuchan, porque en el Perú hay educadores de importancia, en el Perú hay una comunidad inclusive de educadores extranjeros de países de primer nivel educativo que están ocasionalmente en el Perú, que podrían colaborar inclusive gratuitamente con el Ministerio de Educación para formular propuestas innovadoras, pero el Ministerio de Educación no escucha. El Ministerio de Educación tiene esta especie de telaraña de autosuficiencia y de sabiduría plena y no está dispuesta a hacer caso a todos aquellos que tienen experiencia, digamos, muy concreta y que están dispuestos a aportarla desde ahí. Pero entonces lo que usted plantea, por ejemplo, ¿no? De la fuerza de la decencia, ¿no? Pero es que la fuerza de la decencia, lamentablemente, vemos que está construida por individualidades. Entonces, nunca va a ser una fuerza, digamos, una fuerza que nos saque de donde estamos, porque cada uno no es un poco la política del perdigonazo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, decimos, no podemos estar así, esto no está bien. La fuerza, la decencia se tiene, la gente que integra la fuerza de la decencia se tiene que unir, ¿no? Tiene que enfrentar esto. Pero cada uno estamos parapetados en nuestra zona de confort también, pidiendo que los otros se constituyan en una fuerza. Claro, pero ahí es donde cada uno ve qué partido puede jugar. O sea, si yo soy, digamos, un buen basquetbolista, no voy a ofrecerme para ser futbolista. Pero usted se ha reunido, por ejemplo, con personas de otras disciplinas, porque hay grupos de políticos o expolíticos, o educadores, psicólogos, psiquiatras, historiadores, que tienen el mismo pensamiento y lo que reivindica la ciudadanía es que como un grupo ya no sé si de sabios, sino de personas con buena fe y con un mínimo de puntos en común, planteen una alternativa, pero tampoco son capaces de juntarse, digamos, en un grupo, a eso me refiero, ¿no? Efectivamente, esa es parte de mi propia sensación de impotencia y por eso es que yo trato de que mi aporte se exprese, por lo menos diciendo lo que pienso, escribiendo lo que pienso y viendo si las personas que tienen una militancia política sienten que la política es su camino, su opción, su voluntad, la cogen, la suman con tantas otras de otras gentes y hacen de eso una plataforma que pueda ser encabezada por esta generación de personajes jóvenes. También tenemos que reconocer nuestras limitaciones, o sea, yo a estas alturas de mi vida no tengo una capacidad de moverme por todo el país y participar en los mítines y las reuniones múltiples, etcétera, y tengo que asumir de que hay gente de una generación que está en mejores condiciones para hacerlo, ¿no? Yo hago desde la tribuna que tengo el aporte que puedo. Ese por lo menos la forma como yo veo mi propio rol, ¿no es cierto? No le estoy inquiriendo, no le estoy inquiriendo, sino que uno entrevista a gente buena, decente, ¿no? Y todo el mundo hace lo que puede desde su trinchera, ¿no? Y entonces todo va a seguir igual, ese es el problema, ¿no? Pero a eso León quería llegar, y me das pie, Anuska, para que cerremos la intervención de León Trachtenberg con lo que él cierra su columna, que es, y te paso, te lo pregunto a ti, Anuska, ¿tú eres una complaciente resignada, eres una potencial migrante o eres un agente de cambio, ¿no? Es importante aún situarnos en este momento, aquí y ahora, ¿no es cierto, don León? Yo voy a hacer una broma. Ahora yo soy una potencial migrante porque me veo yéndome a mi país, del que dejé hace 25 años. Entonces yo soy una re-inmigrante, ¿no? Yo creo que digamos, lo que tenemos que procurar es educar hacia la rebeldía. Es decir, educar a que las personas se confronten con la realidad, se den cuenta que hay cosas que no andan bien y estén dispuestos a dar la batalla por cambiarlas. Por eso es que yo confío tanto en la educación, pero muchas veces estas
se depositan solamente a nivel de escolar, a nivel digamos, de ciertas ficciones, pero esto tiene que ocurrir a todo nivel y en particular en las universidades. Yo creo que injustamente se tiende a aspirar de los colegios que tengan un cierto nivel de ciudadanía que se ejerce plenamente ya desde la adultez del universitario. Y yo creería que las universidades tienen ahí mucho que hacer, que decir, los catedráticos. Rara vez escuchamos a un rector o a un decano tomarse el pleito y tener presencia pública y confrontar a los gobiernos y reclamar posturas. Salvo que sea para tumbarse a la SUNEDU, ¿no? Salvo que sea para tumbarse a la SUNEDU. Lo que fuera, es decir, ¿dónde están? ¿Dónde están los rectores? ¿Dónde están los decanos? ¿Dónde están los catedráticos que trabajan temas de ciudadanía? ¿Por qué no están a la vista? ¿Por qué no están presentes? Entonces creo yo que hay que mirar mucho más el potencial que tienen las universidades y los universitarios de abrir un espacio en la vida política que implique desplazar a la generación que no está dando fuego, digamos, y tomar su lugar. ¿Y cuál cree que es el camino? ¿Y cuál cree que es el camino de todos estos jóvenes, por ejemplo, que no tienen acceso a la universidad y no la van a tener, para encauzar su ciudadanía, su rebeldía y su legítimo derecho de querer y pelear por un país mejor? Sí, ¿Por bueno, dónde? ¿Cómo encauzan, y sobre todo en provincias, cómo encauzan? Bueno, colectivos ciudadanos, los municipios pueden jugar un rol creando espacios para que se encuentren los jóvenes, distintas, digamos, opciones de crear espacios donde estas cosas se hablan, porque el camino previo a la militancia es la discusión y toma de posición con respecto a un tema o a varios que les preocupa como ciudadanos. Entonces lo que hay que hacer es abrir espacios. El espacio natural obviamente es la universidad, los institutos, donde acude una parte de la población, pero también hay espacios en los clubes, en las parroquias, en los centros comunitarios, en los espacios que auspician los municipios. Lo que tenemos que hacer es formar una juventud rebelde, una juventud no conformista, una juventud que reivindique la dignidad, la decencia, que son esos temas que, bueno, yo he tratado de colocar ahí en la agenda, pero que evidentemente va a tener que encontrar el grupo humano que es capaz de darle forma, darle cuerpo, ¿no es cierto? Hay cosas en las que mi imaginación también tiene un tope, ¿no es cierto? En cuanto a qué otras estrategias podrían haber, pero habiendo tanta gente que está preocupada por el tema y tantos foros donde se reúnen empresarios, se reúnen gremios, se reúnen colegios profesionales, se reúnen colectivos de distinta índole, ONGs y demás, ese es el tipo de espacios de los que suelen emerger, pues, figuras, voces, digamos, tendencias de opinión que van disrumpiendo el ambiente, ¿no es cierto? Por supuesto. Y hay que tener la expectativa de que eso pueda ocurrir. Y el primer semillero, que es el colegio, ha sido intervenido por esta limitación a la educación. Pero Luzca, tenemos que despedirnos, por favor. Sí, a mí me gustaría solo, por favor, hacerle una pregunta. Me gustaría saber su respuesta, que es: ¿por qué cree que después de la pandemia, cuando llegó la pandemia, como que todos, cuando estábamos encerrados, ¿no? Era, después de esto tiene que salir un mundo mejor, ¿no? De aquí tiene que salir mejores sociedades, más comprometidas, un mundo mejor. ¿Por qué no ha pasado eso? Porque el ser humano no deja de ser un animal y nos llegó la crisis económica y cuando nos falta actuamos peor que animales, como jauría. ¿Por qué no ha salido un mundo mejor de la pandemia? Bueno, porque no hay magia, pues, o sea, si no construimos un mundo mejor, ¿de dónde va a salir? Es decir, no hay magia. Si se hubieran puesto los ladrillos para un cambio, hubiéramos terminado cambiando. Fíjate, una cosa bien interesante
es que la pandemia puso al sistema educativo en jaque, casi jaque mate, y encontró las formas distintas a las tradicionales para hacer sobrevivir el sistema y mantener los vínculos de profesores y alumnos. Eso de ahí es exactamente lo mismo que habría que hacer ahora, pero sin pandemia. Es decir, tener el coraje, la valentía y la capacidad de decir, bueno, todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora ya cumplió su ciclo. Ahora vamos a plantear las cosas de otra manera. Vamos a empezar mirando el futuro que queremos y no el pasado que algunos añoran. Vamos a mirar el futuro, vamos a ver cómo se presenta el mundo, vamos a ver cuáles son los retos que tenemos por delante y a partir de eso vamos a diseñar hoy el sistema educativo que se requiere para mañana y no para ayer. Y eso, digamos, se perdió la oportunidad de hacerlo cuando se concluía el periodo de encierro de pandemia, pero que evidenció, fíjate el talento de los profesores para lograr que los alumnos se mantengan conectados, la simplificación curricular para ir a lo esencial, el mayor nivel de autonomía en los colegios para que cada uno resuelva cómo va a atender mejor a sus niños. Todos esos valores otra vez se han desandado, otra vez se han retrocedido, en lugar de seguir construyendo sobre ellos. Es una pena porque, claro, surgieron, ¿no? Hubo ahí un episteme, digamos, ¿no? Nuevo. Pero bueno, lamentable. Pero más lamentable es el hecho que tengamos que cortar la entrevista, León, porque se nos acabó el tiempo, pero estoy seguro que lo vamos a volver a tener acá, porque siempre es importante escucharlo y ser agentes de cambio, pues. Nosotros desde el periodismo y usted desde su lugar como educador también es un agente de cambio y es lo menos que podemos hacer, ¿no? Ser agentes de cambio. Así es. Morir en el intento, morir en el intento si es necesario. Sí, darle fuerte, sí. Darle fuerte. Digamos, el futuro tenemos que primero imaginarlo, desearlo y después construirlo, ¿no es cierto? Pero usted pone que en su columna que el periodista, que le hizo una entrevista a un periodista y que el periodista se sorprendió cuando usted dijo que no veía luz al final del túnel. Pero yo creo que usted es un gran optimista, sino que ahora los optimistas son grandes pesimistas, ¿no? Pero yo creo que usted es un gran optimista, ¿no? Porque sigue creyendo que las cosas... Si no, no estaría en educación. El tema es que lo que no veo en luz al final del túnel es si mantenemos las cosas como están. Sí, pues. Una última pregunta, perdón, Anuska, falta la parte política. Perdón, para usted, ¿cuál es la salida política en este momento? ¿Por dónde se decanta usted? ¿Vacancia? ¿Elecciones generales con reforma? Por favor, es imposible no hacerle esa pregunta a usted. ¿Cómo ve el encauzamiento, el desfogue de la crisis político-social? Yo creería que digamos, si tuviéramos un Congreso éticamente confiable, procederían a la vacancia. No, o sea, ¿cuánto tiempo más vamos a aguantar en este juego? Claro, pero como no lo tenemos... Bueno, pero entonces es como pedir peras al olmo, o sea, la alternativa es esperar pues 4 años más, ¿no es cierto? Y ver cuántos congresistas más se venden, no sé a cómo estará el kilo de congresista que está dispuesto a vender su alma, pero parece que hay bastantes, ¿no? Así es. Está como el pollo, está como el precio del pollo, que cada vez se paga más caro. Pero se inclinaría por unas elecciones generales después de la vacancia, digamos. El Congreso no sería sostenido por la población. Para ser franco, no lo he pensado, no lo he estudiado mucho, pero mi intuición, mi sentido digamos, de mejor opción es la vacancia, porque considero que el gobierno no ha mostrado capacidad de aprender, o sea, equivocarse es legítimo y en educación sabemos que los errores, las equivocaciones son parte del proceso de aprendizaje. Pero aquí el problema es que no hay aprendizaje y eso puede ser o por incompetencia o por premeditación.
pero en cualquiera de los dos casos no es una cosa que pueda sostenerse 5 años. Entonces hay que cortarla en algún lugar y yo creería que la vacancia es, digamos, en lo inmediato, la fórmula más Asequible, digamos. accesible. Ujú. Ahí ya cuando se negocia, porque la política es así, se negocia si son elecciones generales, si es solamente el cambio del presidente por la vicepresidenta, eso ya es parte del juego político, pero por lo menos las figuras que están ahora en el gobierno creo que ya dieron muestras que no están a la altura de lo que el Perú necesita. De ninguna forma. Así es, don León. Muchísimas gracias por la entrevista. Ya no abusamos más de su tiempo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Me quedó la pregunta que tenía desde el principio en la cabeza, no la hice. Y se la tengo que hacer en 20 segundos, que es, ¿cómo le contamos? Yo tengo un hijo de 12 años que me pregunta todo el tiempo. Qué difícil es contarle a un niño lo que está pasando, ¿no? Qué difícil es, porque además eso sienta pozo, eso crea pozo, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo creo que hay que decirles, mira, cuando las cosas andan mal hay que dar la pelea para cambiarlas. Y la expectativa de ustedes como padres, la mía también como padre, como abuelo, es animar a nuestros chicos a que confronten y que intenten cambiar el mundo. A que sean rebeldes, nos quedamos con eso. Muchas Así gracias. es. Muchas gracias, León. Hasta pronto, Bien, hasta pronto. luego. Muy buenas noches y muchísimas gracias, profesor. Bien, Me gusta profesor. llamarlo profesor. Me gusta llamarlo profesor. Pero te has dado cuenta que también nosotros, Anuja, que estamos en un mayor contacto con la realidad, necesitamos un padre también, ¿no? Alguien que nos diga, que nos guíe, ¿no? O sea, eso he notado entrevistando a León Trachtenberg y eso es lo que siente la población en general en estos momentos ansiados también, ¿no? El asunto está en qué tipo de padre es el que queremos, un autoritario que nos haga todo o alguien que nos guíe con sabiduría como el doctor Miyagi de Karate Kid, un personaje entrañable. ¿Te acuerdas de él? Sí, lo estaba pensando ahora. Claro Sí, yo no sé si un padre o una madre o una familia entera, no lo sé, ¿no? Pero eso es lo que León Trachtenberg habla de las fuerzas de la decencia, ¿no? O la fuerza de los decentes, que no importe su tinte político, que no. ¿Y dónde está cómo agrupar a esta gente? ¿Cómo agrupar a esta gente